¿Qué tal, gente? Una semana más en esto que se llama Tan Normal Como Vos. Esta es una edición especial de Tan Normal Como Vos y es mucho más que especial. Hoy tengo la grata fortuna para mí de estar sentado a la mesa con un gran poeta, escritor nacional, don Carlos Enrique Rivera, a quien yo admiro mucho profundamente por sus libros, por el trabajo que ha hecho durante años, ¿verdad? Y hoy vamos a saber un poquito la historia de don Carlos, de cómo empezó a escribir, eh, un poquito de su trayectoria, pero también una historia interesante que nos tiene que contar alrededor de la poesía costarricense. Una historia que realmente tiene que ser contada. ¿Y quién mejor que don Carlos para que nos cuente? Gracias, don Carlos, por abrir las puertas de su casa y por hoy regalarnos este ratito para conversar. Eh, Primeramente quería saber dónde nace Carlos Enrique Rivera. Buenas tardes, muchas gracias a ti por venir hasta mi casa a, a entrevistarme. Bueno, yo nací en Cartago, pero me crié en Turrialba, porque de Cartago, una vez que nací de Cartago, me llevaron para Turrialba. Uh-huh. Y ahí cursé toda mi escuela, mi colegio, hasta cuarto año, porque cuando yo llegué a quinto año, quería tener el mismo título el mismo sistema de título que ha tenido mi hermano mayor, que se había graduado en el San Luis Gonzaga. Era un título grande, ¿verdad? Medía más o menos como unos 60 centímetros de largo, por unos 40 de ancho. Y estaba en latín, y eso me encantaba a mí. Entonces me pasé del colegio de Turrialba a San Luis Gonzaga para sacar el bachillerato ahí. Uh-huh. Y de chiquillo, ¿cómo era don Carlos? Era una persona, era un niño como todos los demás, juguetón, tortero, o era más bien lo contrario, era un niño tranquilo, era un niño que, no sé, que se dedicaba a hacer otras cosas que eran diferentes. Sí, yo creo que sí. Yo tuve la mala suerte de tener un papá alcohólico que nos abandonó cuando yo tenía alrededor de 4 años. Y éramos 7 hermanos total. Entonces fuimos recogidos por mi abuelito, a mi abuelito materno. Y entonces esa falta de la presencia del padre en la casa, aunque mi abuelito era un hombre fantástico, ¿verdad? A quien yo le agradezco y le agradeceré hasta el último día de mi vida todo lo que hizo por nosotros. Sí, yo era un niño muy quieto, muy calmado. Me gustaba, ya cuando aprendí a leer, me gustaba mucho leer. Yo me leía cuantas cosas se me pusiera por delante que yo pudiera leer. Sobre todo mamá, este, nos buscaba, nos buscaba revistas. Eh, Había una señora que compraba una revista, no me acuerdo cómo se llamaba, la Digest, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una revista que salía todos los meses. Y la señora la leía y después se la regalaba a mamá. Entonces mamá nos la llevaba a la casa y nosotros nos dábamos cuenta de lo que pasaba en el mundo a través de esa revista. No recuerdo el nombre, cómo era que se llamaba. Entonces, y mamá a la vez también le gustaba la poesía. Mamá tenía libros de Ibarburu, de Ana Alfonsina Storni, de Gabriela Mistral y otras tantas escritoras que había en ese tiempo, ¿verdad? De algunos costarricenses como Gallini, y mamá no leía esos poemas. Yo creo que por ahí empezó a mí a punzarme ese abejoncito que yo tenía de la poesía desde ese momento.
Ujú. ¿Y en qué momento, eh, don Carlos, usted se acerca ya de una manera ya no tan, vamos a decir, curiosa, sino que ya como que ya le empezó a agarrar ese cariño a la poesía? Bueno, eso fue hasta que llegué al colegio, porque cuando yo llegué al colegio encontré algunos compañeros que han estado conmigo en la escuela y algunas mujeres que eran compañeras, pero que no estaban en el mismo grupo de nosotros porque en ese tiempo las escuelas no eran mixtas, escuela de mujeres y escuela de varones, ¿verdad? Ujú. Pero sí nos conocíamos porque las escuelas estaban juntas, nada más divididas por una puerta. Y entonces la alegría mía de verlos a todos ahí, los que habían logrado superar el sexto grado y empezar a intercambiar ideas y- y esperar a ver si nos tocaba juntos. Y ahí fue donde yo tuve una gran sorpresa, porque además de los compañeros que habían estado conmigo, habían otros que venían de otras escuelas de los distritos de Turrialba. Y ahí había un muchacho de los cachetillos todos colorados que venía de San Antonio de Turrialba, de San Antonio de Santa Cruz de Turrialba. Y había otro muy tímido, ya con bigote, que yo calculé que era mayor que nosotros porque ya tenía bigote. Y ahí por una esquinilla ahí, solito, con el cuaderno doblado metido en la bolsita de atrás. Y la sorpresa que cuando empezaron a llamar y a hacer las listas para formar las diferentes secciones, a los tres nos tocó juntos. Entonces ya por el hecho de estar juntos, ya me di cuenta que de los cachetitos rojos se llamaba Laureano Albán. Y el tímido que estaba por ahí, escondidillo, con el cuaderno en la bolsilla de atrás, con unos anteojos así gruesísimos, era Jorge Delio Bravo. Como todo el mundo en Costa Rica conoce, los dos fueron grandes poetas, Jorge Delio y Laureano. Nos tocó, nos tocó ese día la primera lección con un profesor llamado Omar Salazar Obando, un profesor de español, con una dicción bárbara y un conocimiento de lo que estaba hablando insuperable. Entre las cosas que ese señor nos dijo ese día era que era muy posible que sentados en esas sillas estuvieran presidentes de la República, futuros diputados, futuros ministros, maestros, profesores, escritores. Dice, inclusive puede ser que están sentados algunos poetas de Turrialba. Era como una premonición, ¿verdad? Lo que él estaba haciendo. Y nos dijo, me encanta la poesía. Y yo todos los días, aquí en el pizarrón, les voy a poner una frase y ustedes en una hojita van a escribir 4 renglones en referencia a esa frase. Lo que se les venga a la memoria con referencia a la frase que yo puse ahí. De tal manera que sus lecciones fueron muy agradables, eran muy agradables. Y a la par de eso, nos daba la oportunidad de escribir, de darle a conocer a él cuál era nuestro pensamiento sobre lo que él ponía en la pizarra. De tal manera que poco a poco él se fue dando cuenta de que Laureano, Jorge Delio y yo teníamos pasta para escribir. Y entonces se tomó la molestia de tratarnos por separado. Él nos daba lecciones aparte para instruirnos sobre lo que era la poesía de ese entonces, que estamos hablando de
de 1957, 55, 56, 57, y la poesía en ese tiempo se escribía con rima. Claro, la rima no es simplemente apuntar que una palabra termine en endo y la otra tiene que terminar en endo, en an, o en a y en a. No, la rima tiene su propia regla. Y para escribir con rima no es cuestión de que pongo panteón y entonces la otra la rima con león, que no tiene que ver nada con el panteón, no, sino que tiene que ajustarse a las reglas de la rima. Así iniciamos en mi mente el gusto por la poesía. Y entonces ya ahí en adelante, a través de ese profesor, decidimos unirnos los tres y 2 años después llegó otro que se llamaba Marco Aguilar y juntos formamos en Turrialba lo que se llamó en aquel entonces el Círculo de Poetas de Turrialba, del cual pues yo tengo que agradecerle a Dios que yo soy el único que está vivo de los 6, porque posteriormente se agregaron otros 2 muchachos y todos han muerto. El único vivo soy yo. Don Carlos, ¿y qué era lo que se escribía en ese entonces? Porque ahora que dice que la poesía tenía como una forma específica, ¿qué era lo que ustedes como jóvenes empezaban a escribir? Pues no, escribíamos de todo, escribíamos de todo. En ese tiempo eh, nosotros teníamos un pensamiento sobre la justicia social. Y muchas de nuestra poesía en ese tiempo estuvo ajustada a la justicia social. Posteriormente, cuando se cambió ya al verso libre, también. Usted lee los versos de Bravo y tiene mucho con la justicia social, ¿verdad? Pero también escribíamos del amor, ¿verdad? Yo me acuerdo voy a ver si recuerdo un poemita que yo le escribía a la primera novia que yo tuve. Se llama Profundo. Bueno, creo, tal vez en un ratito me lo recuerde, ¿verdad? Pero este poema, un poema que yo le escribí a esta muchacha, que fue mi primera novia, y que está escrito en rima, o con rima, ¿verdad? Y bueno, y así todos los poemas que yo escribí en ese entonces con el grupo fueron escritos con rima. Si usted me permite, yo creo que por aquí cerquita tengo el librito ese. Este es el primer libro que escribí en Turrialba y que lo publicó la Municipalidad de Turrialba. La Municipalidad de Turrialba nos ayudó muchísimo a publicar. Todos publicamos en este librito que se llama Semilla de Camino de la Biblioteca Línea Gris. Aquí tengo el poema profundo. Qué confuso es este mundo vacío y yerto, como una mujer sin marido, como todos aquellos hombres que han muerto sin saber que en el mundo han existido. Jamás la muerte me había guardado secreto tan profundo y tan humano. Qué soledad, morir, qué desolado, me palpita el dolor entre la mano. Un sepulcro vacío en el sendero es el nombre de ella tan profundo. Creo que en amarla fui el primero y en morir después de ella fui segundo. Ay, qué bonito. Pues rima y es una... ¿Qué año es eso más o menos, don Carlos? Este librito los poemas estos fueron escritos en 1958 y 1959, pero fue publicado hasta 1962. ¿Ven?
Y así todos los poemas que hay aquí están con rima. Esto se llama figurillas. ¿Por qué te estás muriendo así tan lentamente arrodillada? ¿Por qué te estás muriendo? Bajo, subo, luciente, sudor de muerte te cubre, roncan las salidas, el viento se oprime. Te veo en el lecho, tan cerca de la muerte, y tu sonrisa blanca, que espantada brisa, está toda erizada, figurilla, hoy por el frío. ¿Ves? También todos con rima. Y esos están escritos a máquina. Están escritos a máquina, publicados en lo que entonces se llamaba polígrafo, que los polígrafos en un tiempo fueron ya eléctricos, pero cuando publicábamos esto, los polígrafos eran a mano. Había que darle vuelta para hacer las publicaciones. Ah, ¿y aquí hay poesía de los 4 o solo suya? Este es solo mío. Ok. Está aquí en la biblioteca, están los de Jorge, están los de Laureano, los de Marco Aguilar, y Manuel Calderón, y por allá apareció una vez José León Sánchez y se le publicó también un librito a José León Sánchez. Don Carlos, ¿y cómo hacían para hacer la distribución, digamos, de estos libros? ¿Salían de Turrialba hacia dónde vos? Estos libros, véanlo cómo están, cómo los pegábamos, ¿verdad? Con una cinta engomada ahí. Nosotros Jorge, que era el que sabía escribir a máquina, era el que los tepeaba. Luego los mandábamos a la municipalidad, digamos, y el secretario de la municipalidad, que en paz descanse y le agradecemos toda una vida, porque él era el que hacía el tiraje. Luego con la guillotina de la municipalidad los separábamos, las hojitas, y ya todos nos incluíamos en ponerle la goma aquí, todo eso para pegarlos. Y una vez que estaban listos, nosotros los íbamos a vender en la ciudad de Turrialba. Nos daban, se hallan 200 libritos y a cada uno nos daban una cantidad. Y los vendíamos a 2 colones. Estoy hablando de 1960, ¿verdad? A 2 colones. Y teníamos la dicha de que los maestros y los profesores los compraban. Y le pedían a sus alumnos que los compraran también. Entonces, rapidito los vendíamos. Así rapidito lo vendieron, así rapidito se empezaron a dar cuenta de que habían 4 muchachos que estaban haciendo, que estaban escribiendo. Estamos. Cuando esto apareció en San José, entonces algunos poetas de ese entonces de San José, estoy hablando de Carlos de Luerrán, Mario Picado, Ana Antillón, Carmen Naranjo, todos ellos empezaron a ir a Turrialba a reunirse con nosotros. Les encantaba la forma en que se tallereaba en Turrialba. Y hay en la forma de tallerear de nosotros había algo muy, muy particular que lo inventó Jorge de Bravo y que a nosotros nos gustó. Yo llegaba al taller en las tardes con un poema. Y ese poema era aceptado por los 6, ya éramos 6, entonces el poema se quedaba. Ese es un poema publicable. Pero si uno de los 6 no estaba de acuerdo con el poema se echaba en un tarro. Una vez que terminábamos el taller, ese tarro se sacaba a la calle y en ese tiempo ya Jorge, como tenía ya más de 17 años, fumaba, entonces él prendía su cigarro y quemaba los poemas que estaban en el tarro. Ahí iban a parar poemas de él, de Laureano, de Marco Aguilar, de Calderón, de Zelada, todos míos, ahí iban a caer en el tarro. Pero desaparecían los poemas. Sí, no quedaban rastro de nada. No quedaba rastro. Si yo quería que este poema, entonces lo tenía que hacerlo y hacer una copia para que me quedara, porque de lo contrario el tarro se quemaba. ¿Y qué decían o qué venían a hacer los que venían de San José? O sea, porque al verlos a ustedes jóvenes haciendo ya esa poesía de ese nivel. Sí, ellos eran mayores. Y ellos más que todo fueron a darse cuenta cómo era que había nacido el grupo, cómo era posible que en Turrialba, un
pueblucho para ellos, ¿verdad? Se mantuviera un grupo de jóvenes unidos, pero ellos no contaban con que teníamos al profesor Salazar Obando, que era nuestra guía, ¿verdad? El profesor era el que nos mantenía unidos. Mm. Y entonces, claro, inclusive, y también terminaron por llevar sus poemas y tallerearlos con nosotros. Poemitas de ellos fueron al tarro de él. En serio, qué interesante. El profesor siempre estuvo con ustedes en el proceso de la construcción de los libros o simple y sencillamente les dio las armas y... No, gracias a él se hicieron estos libros, porque él llegó a ser presidente municipal. Ah, ok. Entonces, a través de eso, logró que la municipalidad nos diera la tinta, nos diera el papel, nos diera los stencils, nos daba todo. Y nos prestaba el secretario municipal para que nos ayudara. Entonces, gracias a él es que se hizo este trabajo. Y aquí, por ejemplo, este es el único folleto, el mío que tiene, que el prólogo está escrito por él. Por el profesor. Sí, fue al único que le escribió el prólogo, ¿verdad? Así que tuve esa suerte de tenerlo a él escrita para que me escribiera el prólogo del libro. Don Carlos, ¿y después qué pasó? Después cuando crecieron, imagino que en algún momento se separaron. Sí, el primero que se separó fue Jorge, porque Jorge estaba en el colegio diurno porque no había colegio nocturno en Turrialba, pero ya tenía 16 años, 17, 18 en tercer año, ¿verdad? Mientras que nosotros apenas teníamos 14, 15. Entonces, apareció la oportunidad de abrir colegio nocturno en Turrialba, el Enrique Mencel, y entonces Jorge se pasó a estudiar al nocturno. Cuando salimos de quinto año, bueno, Jorge ya tenía un puesto en la caja de Seguro Social, y entonces lo mandaron a trabajar a Pérez Celedón. Marco Aguilar se quedó en Turrialba, se quedó ahí tranquilo, tenía que terminar el colegio. Cuando nosotros salimos, Marco le faltaba todavía terminar el colegio, le faltaban 2 años. Y Manuel Calderón empezó a tomar y se desligó del grupo. Gabriel Celada se hizo maestro y se fue a trabajar y ya, se perdió. Laureano Albán se vino para San José, se trajo el nombre del grupo de Círculo de Poetas de Turrialba y lo convirtió en Círculo de Poetas Costarricenses. Y empezó a trabajar aquí en San José con el nombre Círculo de Poetas Costarricenses. Yo me vine a la universidad, estuve 3 años, me hice profesor y me mandaron a trabajar a Santa Cruz de Guanacaste. Entonces ahí estuve 30 años en Santa Cruz de Guanacaste, cuando Guanacaste nadie lo conocía. Entonces me desligué totalmente del grupo, hasta que volví otra vez, ya una vez que me pensioné, entonces que retomé mi carrera. Bien, continuamos con la conversación de Tan Normal como Vos, esta edición especialísima, con el señor Carlos Enrique Rivera, quien es escritor, poeta costarricense. Ya nos ha hablado un poquito acerca de sus inicios en la poesía y de ese grupo maravilloso que formaron. Don Carlos, todo el mundo conoce una que otra poesía de Jorge de Bravo, ¿verdad? Pero yo me atrevo a decir que no todos los costarricenses conocen, primero, el resto de las poesías de Jorge de Bravo, y segundo, la poesía, el trabajo de los demás compañeros que formaban ese grupo. Veo que usted tiene, y he leído casi que la mayoría de sus libros, pero más o menos como ¿cuántos libros ha publicado usted desde que se volvió a reintegrar otra vez a la poesía? Bueno, yo tengo publicados 10 libros hasta el momento. Y ahí en mi computadora tengo 3 más. Inclusive tengo ahí un libro de cuentos
de mi Turrialba, ¿verdad? Desde mi niñez y mi juventud en Turrialba. Sí es cierto, en Costa Rica la gente lee poco poesía. Aunque la poesía es el despertar del alma en las personas, la gente lee poca poesía. Y si yo tuviera que vivir de esto, yo creo que me muero de hambre, ¿verdad? Porque usted tiene cada libro de estos, por ejemplo, ¿qué le digo? El invierno que faltaba. Yo, todavía yo no tenía acercamiento con las editoriales estatales y entonces tuve que publicarlo de mi bolsa. Instantes Azules, Raíz de la Tarde, todos estos libros fueron publicados poniendo yo la plata para la publicación. Claro, se vendieron rápido, ¿verdad? Porque Instantes Azules, solo la noche que se publicó, la noche que se presentó, yo vendí 86 libros. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que en Costa Rica hay una especie como de amalgama en la literatura. Y entonces los que se conocen, eso es porque se conocen, entonces se alaban y se golpean el pecho y se abrazan y todo. Pero el otro al que no conocen, ese ni siquiera lo juzgan. Y tal vez su poesía es muy buena. Uh-huh. Yo he encontrado poetas, y usted como puede encontrar en mi biblioteca, no es solo de poetas conocidos, no. Tengo poetas que no conozco, costarricenses, pero que su poesía es buena. Ven. Una vez me di cuenta de que mi libro, bueno, no voy a decir cuál libro para no despertar suspicacias. Presenté uno de mis libros publicados al colegio de Costa Rica para que entraran en el premio que dan, ¿verdad? El Aquileo. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que el premio fue dado no a un libro, sino a una antología. Mientras que el reglamento dice que es un libro, no una antología, la que tiene que ser evaluada. Entonces, ahí es donde uno se desilusiona, porque el trabajo que uno le pone a un libro es un trabajo especial. No es un trabajo de que este libro yo lo escribo en 3 meses. No, a veces dura uno hasta 2 años para que ese libro salga, pero que salga verdaderamente bien. Además, hay que pagar un filólogo. Yo no soy filólogo, yo soy tengo una profesión que no tiene que ver nada con el español, porque soy biólogo. Entonces yo tengo que recurrir a un filólogo que me ayude. Hay que pagarle a un filólogo para que le revise el estilo del libro. Todas esas cosas no las toman en cuenta. Entonces, ahí son claro, no me interesa. La verdad es la que le digo que no me interesa los premios. A mí me interesa que me lean. Eso es lo que me interesa. Porque si yo por este libro lo tengo que regalar, lo regalo. No lo vendo. Porque me interesa que me lean. Que vean, que sepan que yo soy un poeta y que esto que escribí es parte de mi vida. Eso es lo que pasa en Costa Rica. Mm. De todos los libros, bueno, los que yo he leído, el que más me ha fascinado es El invierno que faltaba. Pero usted, don Carlos, que es el que los ha parido, por decirlo así, ¿cuál ha sido el libro que usted dice, este libro soy yo? Para mí, el libro donde yo digo que soy yo es este. Regresan los pájaros. En este libro yo siento que estoy más involucrado, como que me solté más, inclusive aquí está lo de la pandemia y entonces todas esas cosas. Por ejemplo, hay un poema donde dice que yo me asusto, que cierro la puerta porque no quiero que el virus entre a mi casa, ¿verdad? Y que tengo que estar aquí leyendo y escuchando música. Aquí están en este libro, cuando usted lo lea se va a dar cuenta.
¿Por qué? Porque era parte de mi vida. Y mi vida está aquí en este libro. Ujú. Y bueno, tenemos entre los que yo he leído, digamos, Raíces de la Tarde, El invierno que faltaba, pero hay uno que me gusta mucho por la sutileza en que va mezclando elementos y realmente se llama El Quinto Elemento. Ese libro me parece fascinante porque, Este. sí, porque va mezclando cosas que parecen muy normales entre la poesía, como el viento, el Sí. agua, el fuego. Sí, es que los elementos que conforman la Tierra son cuatro. Y la Tierra y a los seres humanos también, ¿verdad? La Tierra, el agua, el aire y el fuego. Esos son los cuatro elementos esenciales de la vida. Pero a mí se me ocurrió que había un quinto. Por eso dice, hasta el quinto elemento. Ese quinto elemento para mí es el amor. El amor une todo. Es decir, yo recuerdo las palabras de Jesús escritas en la Sagrada Escritura. Amados los unos a los otros como yo los he amado. Que si ese término amor y ese término de Jesús se llevara a cabo, no estaríamos ni en la guerra, ni los pleitos, ni las matanzas que tenemos ahora en el país. Nada de eso habría. Porque la gente se amarían unos a los otros y se ayudarían. Por eso yo puse como aquí, como quinto elemento, el amor para unir los otros cuatro en uno solo. Es decir, en un solo elemento. La vida. Y si tuviera que recomendarle a alguien alguna poesía de este libro, ¿cuál sería? Si yo le recomendaría a alguien... Primero que lo lean, eso sí. Sería el primer elemento, el primer poema a la tierra. Aquí, bueno, los antiguos llamamos de tierra. El primer poema a la tierra. Porque si la tierra nos permite estar en ella, nosotros somos invasores de la tierra. La tierra no nos estaba llamando. Nosotros vinimos a la tierra. Y como invasores que debemos de respetar a la tierra. Entonces, por todo eso, yo le digo a la tierra lo siguiente. El poema se llama Perdón. Madre, miro en silencio y consternado. Perdóneme, voy a quitarme estos anteojos que no son los verdaderos anteojos. Uh-huh. Madre, miro en silencio y consternado la realidad de tu enorme herida. Perdón. Yo también soy cómplice de ese dolor que te envenena. Miro tu semblante y lloro tu tragedia. Permíteme entonces amarte aunque no tenga unas manos con que curar tus heridas. ¿Por qué empiezo con ese poema? Por todas las cochinadas que se vierten hacia la atmósfera, por todo las guerras que se difunden por toda la tierra y que al final, ¿qué es lo que hacen? Dejar un montón de muertos. Por todo aquello, los incendios que se hacen tratando de quemar los bosques, de destruir como están destruyendo la Amazonia, ¿verdad? Por todo eso, yo le pido perdón. Y después le dedico 8 o 9 poemas más a la tierra, en agradecimiento a lo que ella nos da todos los días. Entre todos estos libros, entre toda esta literatura que usted ha escrito, está uno que me llama mucho la atención, el título, porque estamos hablando de poesía, pero el libro se llama Fábulas del Bosque. Fábulas del Bosque en Costa Rica. Fábulas del Bosque en Costa Rica. ¿Cómo
¿Cómo se inspiró? ¿Qué lo llevó a usted a escribir ese libro? Aparte trae unas fotografías Fantástica, ¿verdad? maravillosas. Bueno, mira, este libro yo seleccioné 40 árboles de Costa Rica, los más conocidos. ¿Qué te digo? Que la gente lo conoce. El achote, el mango, el naranjo, el mandarino, el limón ácido, la guanábana, el jocote, la guava. También algunos árboles maderables como el ronrón, como el ronrón. El pochote creo que vi por ahí. Sí, aquí, yo creo que aquí están el de Guanacaste, el Guanacaste también, ¿verdad? El poró, el El porrón. cortés, las ceibas, el cedro amargo, el cenízaro, ¿ves? Cocobolo, que son árboles maderables. Y que todo el mundo, unos los conocen y otros los utilizan, ¿verdad? En la madera de sus casas, y en sus muebles y en todo eso. Decidí hacer un poema para cada uno de ellos. Pero cuando yo empecé a escribirlo, dije, bueno, qué difícil es. Tuve que dedicarme a estudiar cada árbol por aparte, ¿verdad? Entonces dije yo, ¿y qué tal si en lugar de hacer un poema corriente, yo hago un poema y lo convierto en una fábula? Entonces cogí cada uno de ellos, describo, dentro de lo que yo escribo, describo las características de cada árbol, pero a la vez lo pongo a pelear con su raíz, a pelear con las hojas, a hablar con el sol, a hablar con los pájaros, y lo convertí, por eso le puse Fábulas desde el bosque en Costa Rica. Este árbol está ¿cómo se llama este lugar? De Guadalupe, Moravia. Moravia. A los 200 metros al norte del Parque Moravia está este árbol, que en Mm. realidad es así, el árbol se lee así. Ah, ¿Ven? qué increíble esa foto. Sí. Y ahora vea usted la foto, por ejemplo, vea la foto del Marañón, ¿verdad? El Marañón, Me dan ganas de comer marañón. la guanábana. Yo mandé este libro a la UNED. Nunca había trabajado con la UNED. Lo envié ahí. Y el 19 de noviembre de 2019. Y en enero me contestaron que había sido aceptado. Cuando yo escribí este libro, también consulté con Mundo Forestal y le pedí a Mundo Forestal que si ellos me podían vender una foto, si tenían, que yo había visto fotos en el Facebook de Mundo Forestal y que me gustaría de cuánto me cobrarían por una foto de cada uno de estos árboles. Porque iba a hacer un libro, ya les expliqué qué es lo que quería hacer. Entonces la señora me contestó, si usted lo que piensa es escribir un libro de poesía, para este libro, con mucho gusto le regalo las fotos. Y me envió 3 fotos de cada uno de los árboles para que yo escogiera. Y luego, así las pasé a la universidad y en la universidad las escogieron. Pero en ese entonces yo lo presenté a la UNED con una foto así chiquitita, para que la pusieran la foto arriba, el nombre debajo y después el poema. Cuando a mí me tocó revisar el libro, porque me lo mandaron para que lo revisara, la sorpresa mía fue encontrar que la foto chiquitita que yo había mandado era una página completa. Eso, bueno, me bendijo la UNED con ese trabajo. Vea los jocotes. El libro en sí, bueno, yo creo que usted lo tiene y ya se dio cuenta cómo es todo por él, ¿verdad? Así es que
este libro, inclusive ahora el día del libro fui a Santa Bárbara de Heredia porque la UNED me mandó ahí a que hablara de este libro y lo presentara en Santa Bárbara de Heredia. Impresionante. Don Carlos, y bueno, ya está en el editorial de la UNED. Por ahí hay un editorial de la UCR. Está uno de Nueva York y hay uno de Poiesis. Sí, en Poiesis se han publicado dos. El invierno que faltaba y Raíces de la tarde. Estos dos son publicados en Poiesis. Apología de la mirada, me lo publicó la Universidad de Costa Rica, que también es un libro que yo había escrito dedicado a la Universidad de Costa Rica, porque cumplía 80 años de fundada. Cuando lo mandé, para que le quité la dedicatoria, para que no influyera, ¿verdad? O sea, que el libro lo aprobaron sin que supieran que yo lo iba a dedicar, pero estaba dedicado. Pero sí, tuve el cuidado de decirle a la secretaria de la editorial que me guardara el secreto, pero que yo le iba a arrancar esa hoja al libro para que no influyera. Y me dice, no importa, démela, yo la guardo aquí, para cuando el libro, si lo aprueban, yo les presento que yo le habíamos quitado esto. Y entonces sí, ella lo hizo. Cuando lo aprobaron, ella les presentó, les dijo que ese libro está dedicado a la universidad y que le habíamos quitado la hoja para no influenciar a quien lo iba a leer, ¿verdad? Y le gustó mucho, y este libro se han vendido ya 500 ejemplares. 500 ejemplares. Sí, de este hay vendidos 350 ejemplares en las editoriales, ¿verdad? Los otros, pues, yo he vendido el invierno que faltaba, que le gusta a usted. Este libro dos veces. La primera edición se sacaron 300, la segunda se sacaron 200 y creo que me quedan como 2 o 3 nada más. Qué increíble. Don Carlos, ¿y qué le recomienda a usted? Porque yo he sabido que por ahí se reúnen algunos grupos de muchachos a decir poesía o narraciones, y muchas tienen que ver con ese sentimiento que me decía usted, que arrancan hablando un poco acerca del sistema, del gobierno, etcétera, etcétera. Pero que todavía hay mucha gente que dice que hablar la poesía la ven como cursi porque habla de amor, ¿verdad? Y aquí estoy viendo que hay un montón de poesía que no necesariamente habla de amor y es maravillosa. ¿Qué le dice usted a la gente que está empezando a escribir? Mire, dicen que el que no sabe es igual que el que no ve, ¿verdad? Ahí al taller llegan muchachos jóvenes leyendo poemas de amor, sí es cierto, llegan leyendo poemas de amor que son cursis. Son los poemas esos de que te busqué y no estabas, y que tus besos me llenaron de ilusión. Eso no es poesía, eso es un sentimiento. La poesía es otra cosa. Hay que coger ese amor y convertirlo. Amor, está lloviendo. Estoy empapado de tus besos, lamiendo tus caricias. Eso es poesía. Pero nosotros poco a poco le vamos corrigiendo, entre todos. Hay que llevar, el que llega ahí, tiene que llevar 20 copias, y entre los 20, entonces cada uno le da sugerencias. ¿Qué tal esto? Ponerle esto. Si se aguanta el ácido, ¿verdad? Se queda y aprende a escribir poesía. Porque si está ahí porque le gusta la poesía, es porque trae el germen de la poesía adentro. Ahora hay que cultivar ese germen para que salga. Entonces, si se queda, escribe buena poesía. Don Carlos, ¿y a usted qué es lo que le ha dejado como persona, como ser humano, el tener este regalo tan maravilloso que es escribir poesía, y el haber
compartido su conocimiento con personas como doña Julieta Dobles y todos estos con los que usted pues ha compartido mesa y que lo he escuchado también declamar poesía. ¿Qué es lo que le deja a Carlos Enrique Rivera el hecho de ser escritor? Bueno, dice en el poema que está en la página 51 de este libro, que es que es Herencia de Dolor, un poema que escribí a mi papá. Dice aquí, al final, papá, ¿acaso debo perdonarte? Porque me abandonó, ¿verdad? Y dice, sí, gracias a la vida, gracias a ti, hoy tengo vida. Y gracias a la vida, soy poeta. Entonces, yo le agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de escribir, de poder traspasar la frontera de mi pensamiento y ir más allá de lo que mi pensamiento quiere. Entonces, primero me ha dado una gran cantidad de amigos. Me ha dado la oportunidad de ir a muchos hogares. ¿Quién sabe en cuántos hogares de Costa Rica pueden estar mis libros? ¿En cuántas bibliotecas del país pueden estar mis libros? ¿Verdad? Y eso para mí es suficiente. A mí no me interesan los premios, me interesa que me lean. ¿Verdad? Ahí tengo algunos premios, por ejemplo, esa medalla que usted ve ahí, me la gané en Guatemala, ¿verdad? Con un poema La Paz, lo gané yo. Concursamos como 100 y yo gané con mi poema a La Paz. Pero eso a mí no me interesa, lo que me interesa es que me lean. Entonces, yo tengo un eslogan aquí guardado en una gaveta aquí que dice un poema bueno, no sé, está aquí a mano, dice un poema por una sonrisa. Entonces yo me cuelgo eso aquí, me lo pongo en el pecho, un poema por una sonrisa. Y me voy a un parque, por ejemplo, me voy a un parque. Ahí llevo un montón de poemitas. Entonces, alguien que me sonríe, le leo el poema y se lo regalo. Eso es lo que a mí me interesa. Ya, a mí no me interesa que me premien, que me digan, que fulano, que es. No, eso no me interesa a mí. Si viene, será bien recibido. Pero no es, yo no escribo poesía para que me premien, escribo poesía para que me lean. Hemos conversado esta tarde con el señor Carlos Enrique Rivera. Y eso es maravilloso haber conversado con usted, don Carlos, sí, acerca de poesía, acerca de todo este material que tiene, que yo le recomiendo. Vaya, búsquelo, léalo. Ya lo escuchó el propio don Carlos, a él le gusta que lo lean, así que lo invito a leer cada uno de estos libros porque son maravillosos, yo los he leído. Y me encanta la poesía de don Carlos, me encanta la forma en que escribe, la simplicidad con que parece ver él cómo ve las cosas, pero siempre la esencia está radicada en el amor en cómo lo hace y el amor que está ahí en cada uno de esos versos. De verdad se lo recomiendo, de verdad búsquelo, de verdad adquiera un libro, téngalo ahí. Y no se va a arrepentir de hoy que conocimos a don Carlos. Ojalá que no sea la última vez. Faltan muchos más libros por escribir y por sacar de don Carlos. De verdad, gracias don Carlos por haber abierto las puertas de su casa hoy, por mostrarnos su trabajo y por mostrarnos una pincelada de ese trabajo suyo. Y quiero decirte que algo que no he dicho, que ya tengo 81 años y espero en Dios de que por lo menos unos 10 libros más pueda publicar. ¿Verdad? Y así va a ser, no tengo la menor duda. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de visitarme aquí en mi casa. Esta es tu casa también. Y para todos aquellos que quieran venir a escuchar poesía, esta es su casa. De verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes que nos vieron, los que nos escucharon por redes y más.
Los esperamos en la próxima edición de otra Paranormal como Vos, edición especial. Buenas tardes, muchas gracias.